Bueno, ¿cómo perdonar cuando no siento hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y para eso yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 18. Vamos a leer desde el versículo número 21 hasta el 35. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Mire, nótese que ahí dice a mi hermano. Ahí no dice al extraño, ahí no dice al vecino, dice a mi hermano. Esto quiere decir que las personas que más nos van a ofender y con las que más debemos practicar el perdón serán los más cercanos, la familia. A mi hermano que peca contra mí. ¿Hasta 7? Y ese hasta 7 fue el número más alto que Pedro se imaginó. Dijo, no, yo voy a decir hasta 7 para que el Señor diga, no, 5. O sea, 7 fue el número más alto que a él se le ocurrió que una persona podría perdonar. O sea, esa fue como la propuesta de Pedro a Jesús. ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso, y dada esta pregunta de Pedro, Jesús contó esta historia. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 1000 monedas de oro. ¿Cuántas monedas le debía? No, 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. ¿Y qué le dijo? Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo. ¿Qué hizo? Perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, contento porque le habían perdonado, se encontró con unos compañeros que le debían ¿cuánto? 100 monedas de plata. ¿Cuántas debía él? 10,000 monedas de ¿cuánto? De oro. Y a él le debían 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero también se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda que eran ¿cuánto? 10,000 monedas de oro. Te la perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú también hacer lo mismo, compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Tremenda historia la que Jesús cuenta, ¿cierto? En esta historia habla de un juez, el cual tenía una persona que le debía 10,000 monedas de oro. Haga de cuenta, pongamos una cifra, póngale que le debía unos 100 millones de pesos. Y esta persona va y le ruega, porque el rey ya lo iba a meter a la cárcel a él y a toda su familia, porque así decía la ley. Y lo iba a meter a la cárcel a duros trabajos hasta que él pagara todos esos 100,000 millones. Haga de cuenta. Y él se inclina y le pide que lo perdone, que perdone esa deuda. Este rey se mueve a misericordia y le dice: listo, te perdono, ya no me debes nada. Tremendo. A usted que el banco lo llame y le diga: ya no me debes nada. O el gota a gota, que le diga: ya no me... ¿Usted cómo sale usted cómo sale de un banco que a usted le dicen: vea, firma aquí, ya no nos debe nada? ¿Qué hace usted ese día?
Uy, feliz, ¿sí o no? Uy, qué bien, me quité un peso de encima. Y resulta que él sale contento. Y por allá se encuentra a alguien que le debía, póngale 500,000 pesos. Se lo encuentra ahí. Y va y dice que lo agarra del cuello y casi que lo ahorca. Y le dice, págame, a mí me pagas. A mí me pagas esos 500,000 que me debes desde hace rato, a mí me los pagas. Y él le dice, perdóname, espérame, y yo te lo pago todo. Y él que le dice, no, me hacen el favor y yo te las voy a cobrar todas. Y como era deudor, también la ley aplicaba para él, cárcel. Y él dijo, no, vayan, encárcelelo. Y por ahí habían unos de Chachagüí, que miraron eso y fueron. Vea, ¿cómo así? Nosotros miramos miramos todo el panorama cuando usted le perdonó a él. Y miramos que él, y le contaron todo. Y este rey se enoja. Tráiganmelo. ¿Cómo así? Le dice que yo te perdoné porque me rogaste casi 100 millones de pesos. ¿Y cómo tú no le perdonaste a él 500,000 pesos? Entonces me haces el favor y ya no te perdono. Y te vas a la cárcel con todo, hijos, con todo y esposa, con todo. O sea, es que una cosa es estar en la cárcel y otra estar con la esposa en la cárcel. Más feo. estar en la cárcel, en una celda, y que en la celda le metan a la esposa. ¿Qué es? Ahí la esposa que le esté diciendo, ya ves, yo te dije que le perdono. Y todos los días diciéndole, no, oye, esa es más tortura. La esposa ahí cantaleteándolos, yo te dije, perdónale. Y vos no quisiste. ¿Cómo así? Yo te dije que no pidas prestado. Y ahí todos los días. Entonces, ahí estaba. Mire, el rey de esta parábola representa a Dios, que perdonó nuestra deuda de pecado. Este rey representa a ese Dios que nosotros le debemos absolutamente todo y él nos perdonó. No nos envió a la cárcel, al infierno, que era lo que merecíamos, sino que él, movido en misericordia, perdonó absolutamente todos nuestros pecados. Cuando venimos a él, sinceramente por perdón y misericordia, Dios nos perdona. Al siervo que le quitan las deudas, él no estuvo dispuesto a perdonar las deudas de otro siervo. Eso es como cuando Dios lo perdonó a usted. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? Eso, Dios ya lo perdonó a usted. Y usted no quiere perdonar al otro. ¿Cuántos pecados Dios le ha perdonado a usted? ¿Qué tal si hiciéramos una lista? No. Eso no tendríamos que comprar de esos blogs, hoja ministro, pero hartísimos, casi toda la papelería. Y es que todos esos, y usted no le quiere perdonar al otro. Entonces, mire, no estuvo dispuesto a perdonar las deudas de otro siervo. Y por no perdonarle, se le restablece la deuda. La deuda que el rey ya le había perdonado, se volvió a establecer. Ahorita tiene que pagar todo. Ya no le perdonó. Se le volvió a restablecer. Asimismo, si usted y yo no extendemos un verdadero perdón a los demás, perdemos el beneficio de ser perdonados por Dios, y no solamente el beneficio de ser perdonados, sino las bendiciones que vienen porque Dios te perdonó. Cuando Dios perdona el pecado de nosotros, no solamente nos perdonó, sino que vienen unas bendiciones por ser perdonados por Dios. Cuando usted carga con la bolsa del resentimiento, llena de piedras, etcétera, reteniendo el perdón, Dios también asimismo retiene las bendiciones que han sido reservadas para nosotros. Si usted tiene sus manos ocupadas con su agresor, si usted tiene sus manos ocupadas reteniendo la ofensa, usted no va a poder recibir lo que Dios tiene para usted, porque el perdón es soltar, el perdón es liberar, el perdón es dejar ir. Pero muchos de los que estamos aquí, como estamos ofendidos, tenemos atrapado
en nuestras manos o en nuestro corazón a aquella persona que nos ofendió. Y por eso no vienen las bendiciones de Dios. Si usted no suelta a esa persona, Dios tampoco soltará la bendición. El perdón es soltar para recibir. El perdón es suelto a esa persona y recibo lo que viene de Dios. Entonces, como usted no suelta, Dios no le suelta. En el nombre de Jesús vamos a soltar a esas personas que nos han lastimado. Vamos a soltar y dar perdón para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque perdonar significa hacer un favor sin condición. Eso significa perdonar. Un favor inmerecido. Esa persona no merece que usted la perdone. Quizás no merece. Pero eso es el perdón. Doy aunque no lo merezca. Perdón significa gracia. Perdón significa dar un regalo a quien se ha portado mal, a quien no se merece. Usted fue perdonado. Usted recibió el regalo de la salvación, aunque usted y yo no lo merecíamos. Usted no merecía tener a Jesucristo. ¿Por qué? Por el pecado nuestro. Pero recibimos ese precioso regalo de la salvación sin merecerlo. Con Jesús, el perdón no es blanco, el perdón es blanco y negro, no hay gris. Yo lo explicaba eso el jueves. Con Dios no existe el gris. Con Dios es bueno o malo. Con Dios es cristiano o mundano. Con Dios es cielo o infierno. Con Dios es impío o justo. Con Dios no hay camino gris. Y con el perdón es lo mismo. No es que, no, yo ahí medio lo perdoné. No, no ha perdonado. O perdonó o no perdonó. Él dice claramente, si perdonan a los hombres cuando pecan contra ustedes, yo también los perdono. Así de sencillo. Usted perdona, yo lo perdono. Pero si no lo perdonan, tampoco lo perdonaré. Obviamente, la consecuencia del no perdonar es muy grande. La consecuencia de elegir no perdonar es grande. Negarse a perdonar puede ser un obstáculo para recibir las bendiciones de Dios. Hermano, usted no se imagina lo que Dios tiene para usted, pero ha estado estancado ahí en el cielo porque quizás usted no ha perdonado. ¿Cuántos de los que están aquí han sido bendecidos? Levante su mano. Bájela. Usted no se imagina, usted podría ser más bendecido todavía si perdona. Usted podría ser más bendecido si logra soltar. Así también hay recompensas por perdonar. El perdón, la primera puerta que abre es la puerta del perdón de Dios hacia nosotros. Uy, hermano, no hay mayor alegría que sentirse perdonado por Dios. Y si usted no siente el perdón de Dios, puede ser que usted no ha perdonado a alguien y por eso usted no se siente perdonado. Porque usted no ha perdonado. Por eso no se pierda el próximo domingo que voy a hablar acerca de cómo perdonarme a mí mismo. Entonces, si usted no siente el perdón de Dios, puede ser que usted sea una persona que se le dificulte perdonar. Entonces, como a usted se le dificulta perdonar, a usted también se le dificultará sentir el perdón de Dios hacia usted. Si perdonas a los hombres cuando pecan contra usted, también Dios lo perdonará. El perdón impide que crezca una raíz de amargura en nuestro corazón. Asegúrese, dice la Biblia, de que nadie pierda la gracia de Dios por estar amargado. El perdón cierra una puerta a Satanás en nuestras vidas. Si usted perdona, usted va a cerrar una puerta al diablo. Porque el diablo te ha estado atacando. Porque el diablo te mete pensamientos de venganza. El diablo te mete pensamientos negativos. El diablo te mete pensamientos de depresión, de muerte. ¿Por qué? Porque usted no ha perdonado. Ahora sí, la pregunta que yo me hacía esta mañana es, ¿por qué es difícil perdonar? ¿Por qué es tan difícil perdonar?
Hay cosas difíciles en esta vida, pero una es perdonar. Hermano, ¿cuántos batallan con el perdón? Hay gente que es rencorosa. ¿Conoce a alguien rencoroso? ¿Sí? En su familia, póngase a pensar, ¿en su familia hay alguien rencoroso? Y si no conoce a alguien rencoroso en su familia es porque usted es el rencoroso de su familia. Hay personas que son rencorosas, que se resienten porque la sacaron del grupo de WhatsApp. Resentidísimas. Hermano, ¿por qué es difícil perdonar? Una de las razones por las cuales es difícil perdonar es por el dolor que esa herida genera. El dolor en el corazón. El perdón es un proceso. ¿De dónde nace la necesidad de perdonar? La necesidad de perdonar nace de una herida que le causaron. Porque usted no necesitaría perdonar si antes de perdonar no lo hubiesen herido. ¿Por qué usted necesita perdonar? ¿Cuántos de los que están aquí necesitan perdonar? Levante su mano. ¿Por qué usted necesita perdonar? Porque lo hirieron. Porque antes de la necesidad del perdón viene el dolor. Cuando alguien nos hiere, ya sea con palabras, con acciones o incluso con cosas que omiten, ese dolor toca lo más profundo de nuestro ser. Nos sentimos traicionados, ignorados, rechazados. Y ese dolor se convierte en una barrera, una muralla que nos impide acercarnos al perdón. Jesucristo, en su infinita sabiduría, nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a perdonar a quienes nos ofenden. Pero, ¿cómo perdonar cuando el dolor parece ser más grande que el amor? ¿Cómo perdono cuando esto que me hicieron, pastor, es muchísimo más grande que el amor? Esto que me hizo esta persona, mi esposo, mi esposa, es más grande que el amor que le tengo. Pastor, amo a mi esposa, amo a mi esposo, pero esto que me hizo me duele más todavía. Amo a mi papá, amo a mi mamá, pero no puedo comprender su abandono o su indiferencia. Aquí es donde necesitamos recordar que el perdón no minimiza el daño recibido. El perdón no es hacer pequeña la ofensa. No se trata tampoco de olvidar el sufrimiento, sino de permitir que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas para sanar las heridas. Escúcheme. Perdonar es soltar, pero también es permitirle a Dios que nos sane, que sane nuestras heridas. Porque usted está esperando que venga la persona que lo ofendió a pedirle perdón. Y listo, puede que eso suceda, que la persona que lo ofendió viene y le pide perdón y hace muchas cosas. Pero eso no va a sanar su herida. El único que sana la herida, cualquiera que le hayan hecho, es Dios, no una persona. Esa persona puede acercarse a usted con llevarla al cine, comprarle flores, como dice la canción, hacer lo que sea. Pero esa persona no tiene la facultad de sanarlo a usted. Y si usted está esperando que esa persona venga y le pida perdón y que lo sane, no. Uno se cura, te lo digo, amigo mío, que uno se cura. No. Eso solamente lo sana Dios. ¿Por qué es difícil perdonar? Primero, por el dolor causado. ¿Por qué es difícil perdonar? Por el temor. Porque cuando perdonamos, parece que estamos diciendo, está bien lo que hiciste. No me dolió tanto, no me hizo tanto daño. El miedo a ser heridos nuevamente nos paraliza. Es como si al perdonar estuviéramos dejando una puerta abierta para que el otro nos vuelva a hacer lo mismo. La persona le cuesta perdonar porque siente que lo van a herir otra vez. Entonces dice, si yo lo perdono, es como decirle, listo, vuelva y hágala. Vuelva y lastímeme otra vez. Es que si yo lo perdono, pastor, él va a coger y otra vez me va a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sin embargo, el perdón no significa que debemos permitir que la persona nos haga daño de nuevo. Porque el perdón es un acto de liberación personal. Un acto de decir, aunque lo que hiciste me dolió, yo elijo perdonar
y no permitir que ese dolor controle mi vida. Entonces, perdonar no es aguantar. Perdonar no es aguantar una y otra vez. ¿Por qué? Porque perdón significa libertad y aguantar significa esclavitud. Entonces, perdonar no es aguantar. Ay, es que yo lo perdono las veces que sea por el nombre del amor y yo aguanto lo que se venga y yo perdono. No, porque perdonar no es aguantar. Perdonar no es soportar el dolor. Perdonar es libertad. Y si usted está aguantando el dolor, entonces usted no es libre. Perdonar es liberar. Y si usted está perdonando, pero está aguantando y está soportando y todos los días perdonando, entonces usted es un esclavo. Recuerde, perdonar no significa aguantar. Otra, ¿por qué es difícil perdonar? Por el orgullo. Otra de los grandes obstáculos para perdonar es nuestro sentido de justicia, la venganza. Entonces, cuando nos hieren, nos llenamos de orgullo. Y usted ha visto esas personas ofendidas que llegan y tratan mal al que los ofendió. No, aquí no me ve. Y mejor dicho, y de ahí esa persona se convierte en la persona más dura que hay. Y trata mal al que lo ofendió, etcétera, etcétera. Cosas así. Y se vuelve dura. ¿Por qué? Porque el dolor marca una vida. El dolor puede cambiar a una persona. Usted no era el mismo hasta que le hicieron lo que le hicieron. Hasta que pasó lo que pasó, usted cambió. Por ejemplo, hay gente que dice, como lo he dicho en anteriores mensajes, hay gente que dice, pastor, yo a mi esposo lo atendía bien. Yo a mi esposa la atendía bien. Hasta que pasó eso. Mire cómo el dolor marca un antes y un después en una persona. Pastor, él era detallista, él era atento hasta ese día que yo lo herí. Pastor, ella, mi esposa. Pastor, mi esposa era una mujer de casa. Mi esposa era linda, era especial. Hasta que miró eso en mi WhatsApp. Hasta que descubrió esto. Mi esposa era bien hasta ese día. Mire cómo el dolor marca la vida de una persona. Pastor, yo era feliz, yo era alegre hasta el día que me hicieron esto. Pastor, yo era leal, yo era buen amigo, yo era buena amiga hasta el día que me traicionaron. De ahí para allá yo ya no confío en nadie. Mire cómo el dolor traza un antes y un después en la vida de una persona. Si usted, después de esa herida que le hicieron, no siguió siendo el mismo, es porque usted no ha logrado perdonar verdaderamente. ¿Amén o no? Amén. Entonces, el orgullo. A menudo creemos que quien nos ha ofendido debe pagar de alguna manera por lo que hizo. Y es el instinto de justicia. El orgullo se levanta dentro de nosotros y nos decimos, si perdono, estoy dejando que esa persona se salga con la suya. Pero repito, el perdón no es de débiles. El perdón es para valientes. El perdón es un atributo que solamente las personas valientes lo tienen. Una persona débil no puede perdonar. Hasta el contrario, se llena de orgullo y se hace fuerte, pero no. Una persona que no perdona se muestra aparentemente duro, pero es la persona más quebrada por dentro que hay. Pero el que perdona, ese sí es valiente. El que perdona tiene fuerza. El perdón no es un sentimiento. Decir que el perdón no es un sentimiento no significa que el perdonar no duela. Al contrario, el perdón empieza por el dolor. El paso hacia el perdón, el primer paso hacia el perdón, es un primer paso cargado de dolor. Si usted, ¿cuántos han decidido perdonar? Levante su mano. Si usted ha decidido perdonar, déjeme decirle que le va a doler. Si bien es cierto que el perdón no es un sentimiento, sí duele perdonar. Perdonar duele. Y ese mismo dolor, al perdonar, es el que te hace decir,
no hay manera de que yo lo perdone. Siento rabia, nunca lo voy a perdonar. Yo nunca voy a perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque perdonar duele. Y estos pensamientos están cargados de dolor, pero también de sinceridad. Al Dios decir, si no perdonas, yo no te perdono, no nos está amenazando, sino que te está haciendo una invitación para que experimentes el alivio de ser perdonado. Porque una persona que no puede perdonar también lucha con la culpa de sus propios errores. La libertad del perdón es más poderosa que el dolor más abrumador. Hoy en internet también preguntaba cuáles son los dolores más intensos que puede sentir el ser humano. Y uno de los dolores más intensos que una persona puede llegar a sentir es el dolor de muela. Pero ese dolor, después de sacada la lengua, después de sacada la muela, ese dolor, después de que esa muela se la han extraído, es un dolor pasajero. Así es el perdón. El perdón va a doler. Después de que usted logre perdonar a esa persona, le va a doler unos 3, 4 días, pero va a ser pasajero. Usted decide si deja el rencor ahí a que le duela toda la vida o experimenta el dolor de perdonar. Una cosa es que me duela la muela y tenerla ahí, y por miedo a que me duela, que me la quiten, no ir al odontólogo. Pero si usted no va, ese dolor lo va a consumir, no lo va a dejar de hacer nada. O va donde el odontólogo a que le haga doler la sacada, pero es un dolor que usted no va a volver a sentir más en su vida. ¿Qué decide usted? O lo deja o va donde el mejor médico. Y el mejor médico que puede hacerte una cirugía en tu alma y puede arrancar esa amargura, ese rencor, ese odio, ese resentimiento de una vez y para siempre, en el nombre de Jesús. Hoy vayamos al trono de la gracia de Dios con decisión y permitamos que Él extraiga el rencor de nuestra alma en el nombre de Jesús. No hay mejor alivio que el perdón. ¿Cuáles son? Ahora sí, ¿cuáles son las etapas del perdón? ¿Cómo perdonar? Como el título del mensaje, ¿no? ¿Cómo perdonar cuando siento no hacerlo? ¿Cómo? Primero, debido a que el perdón es a menudo difícil de dar, tenemos que trabajarlo a través de un proceso. Perdonar es un proceso, no es fácil. No se perdona de la noche a la mañana, y más cuando es que hay ofensas de ofensas. Usted puede perdonar de un día al otro que por ejemplo, que no le contestaron una llamada. Usted puede perdonar de un día a otro que lo sacaron del grupo de WhatsApp. Eso lo puede perdonar de un día a otro. Pero el maltrato, la traición, el abuso, eso cuesta. Eso cuesta. Es un proceso perdonar. Entonces, y mientras lo haces, ten en cuenta que el perdón es un regalo que finalmente te das a ti mismo. Perdonar es soltar a un prisionero y darte cuenta que el prisionero eras tú. Eso es perdonar. Perdonar es liberar a un prisionero y al final te das cuenta que el único prisionero eras tú. ¿Cuáles son las etapas del perdón? O más bien, yo puse aquí unos pasos, digámoslo así. El primero es enfrentar la ofensa. Esto lo digo con tristeza porque experimentar el dolor es el conducto para ser sano. La sanidad comienza con enfrentar la verdad, enfrentar la ofensa, con enfrentar el hecho de que tenemos dolor en nuestra alma y en nuestro corazón. Algunos se empeñan en minimizar la ofensa. A otras personas les ha pasado cosas peores. No, eso no es tan malo. No es que yo tuve la culpa. No es que yo también la embarré. No. Pero la verdad es que no hay excusa para que alguien te hiera. No hay excusa para que alguien te lastime.
Entonces, lo primero que usted debe hacer es enfrentar la ofensa. ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? Segundo, sentir la ofensa, no ocultar el dolor. Usted no puede ocultar el dolor. La verdad es que ser maltratado por alguien que amas es doloroso y te molesta. Sin dolor no hay sanidad. Sin dolor no hay sanidad. Si usted no manifiesta su dolor delante de Dios, Dios no podrá sanarte. Si quieres experimentar sanidad, debes primero poner tu dolor en las manos de Dios y soltarlo a la persona correcta que es Dios. Si usted tiene un dolor en su vida, suélteselo a Dios. No se lo suelte a su mamá, no se lo suelte a su amigo, no se lo suelte a su amiga, no se lo suelte a su vecino, no. ¿Por qué? Porque también va a herir a otras personas. Lo decía el anterior domingo, no le suelte su dolor a la gente. ¿Por qué? Porque les va a doler también. Si yo voy a soltarle mi dolor a mi mamá, si le digo, vea mamá, esto que me hicieron, mi mamá no me va a sanar. Antes ella se va a herir conmigo. Antes era un herido, que era yo. Después de que le conté a mi mamá, ya somos 2 heridos. Y después voy y le cuento a mi hermano, ve, mi hermano se llama Brian. Y le digo, Brian, mira lo que me hicieron. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos heridos va a haber? 3. Y llego y después le cuento a mi papá, vea papá lo que me hicieron. ¿Cuántos heridos va a haber? 4. ¿Por qué usted le suelta su dolor a una persona? ¿Por qué le soltó su dolor a ese vecino? ¿Por qué le soltó el dolor? Algunos le sueltan el dolor a sus hijos. Y a ellos le cargan el dolor. Y cuando tienen hijos pequeños todavía, le sueltan a él. Y por eso ese niño crece con odio, con rencor. Suéltale tu dolor a quien sepa qué hacer con él. Y el único que sabe qué hacer con el dolor es Jesucristo. Él toma tu dolor y lo sana. ¿Cree usted eso? Entonces no haga eso. Si lo ha estado haciendo, frena ahí. No suelte el dolor en sus hijos. Esposo, no suelte el dolor en su esposa. A menos de que su esposa sea muy sabia. Y mujer, no suelte el dolor en su esposo. A menos que su esposo sea muy sabio. Y te pueda orientar y sanar y no herirse. Y no decir, ¿cómo te van a hacer eso? Vení, decime. 2 heridos, ¿ve? Si su esposa es sabia, puedes soltarle tu dolor a ella. Hijos, si tienen una mamá sabia o un papá sabio, puedes soltarle el dolor a tu mamá. Puedes soltarle el dolor a tu papá. Y no vas a tener una mamá amargada. Móstrame quién. ¿Ve? Como que se genera. Vea, mamá, esto dijeron de mí. Decime quién. Estás generando otra herida. Decime quién te hizo eso. No. Entonces, segundo, primero, enfrente la ofensa. Segundo, sienta la ofensa. Pase el duelo. Tercero, decida perdonar. Tal vez conozca las famosas palabras, errar es humano, perdonar es divino. Una vez que haya superado las 2 primeras, usted una vez haya enfrentado la ofensa y haya sentido la ofensa, usted ha sentado las bases para que se produzca un verdadero perdón. Aún así, muchas personas conciben todo tipo de argumentos para evitar perdonar. A ver si alguno de estos le suena familiar. Quizás usted ha dicho, no debo perdonar cuando no tengo ganas, porque sería hipócrita. ¿Qué le voy a decir que lo perdono si no lo perdono? Eso sería hipocresía. Pero eso es falta de decisión. Como ya hemos señalado, el perdón no es un sentimiento, sino un acto de voluntad. El perdón es una decisión que yo tomo para mi bienestar. Yo decido perdonar. Puedo perdonar a todos. Usted dice, por ejemplo, puedo perdonar a todos, pero Dios sabe que tengo el poder de no perdonar a esa persona. Por ejemplo, usted dice, puedo perdonar a todos, pero a él no. Pastor, yo perdono todo. Y he perdonado todo, pero a él sí no lo perdono. Que te perdone Dios, dice.
porque yo no te perdono. Puedo perdonar a todos, pero a él no. El problema no es tu falta de poder perdonar, sino cuán fuerte es el poder de Dios que fluye en ti, porque usted nunca va a poder perdonar. Escúchame lo que le voy a decir. Usted no podrá perdonar. Eso no lo va a poder perdonar. Pero Dios en usted sí. Una vez más, usted no podrá. Es como cuando me dicen, pastor, es que yo no puedo dejar el trago. Y es que, claro, les digo, no vas a poder. Pastor, es que yo no puedo dejar eso. Claro, tienes toda la razón, usted no va a poder. No podremos. Pero Dios en nosotros sí. Porque Él nos da el poder, porque Él nos da la facultad. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando viene Dios sobre usted, usted recibe una capacidad impresionante. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, usted puede perdonar lo imperdonable. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted. Entonces, mire, algunos también dicen, he perdonado, pastor, pero no sirve de nada. Siga haciendo lo mismo una y otra vez. Pastor, ¿cuántas veces le he perdonado que me ha mentido y sigue mintiéndome? Pastor, ¿cuántas veces le he perdonado que me golpee y sigue golpeando? Pastor, ¿cuántas veces le he perdonado que me sirva la sopa caliente y me la sigue sirviendo y me sigo quemando? Pastor, entonces, ¿cuántas veces he perdonado? Y ese es un argumento. Pastor, lo he perdonado, pero no sirve para nada. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a la ofensa. Usted no puede controlar los actos de los demás, pero sí puede controlar cómo responder hacia una ofensa. Repito, perdonar no es aguantar el dolor. Escriba eso en sus estados. Perdonar no es aguantar el dolor. Dígale eso al que está a su lado, por favor. Perdonar no es aguantar el dolor, no es aguantar. Por eso, como decía, perdonar es un mandamiento. ¿Sí? Oportunidad es una opción. Yo puedo perdonar a alguien, pero no darle oportunidades. ¿Sí? Usted tiene un negocio, una empresa, y esa persona te roba en tu negocio, en tu empresa. Usted lo despide. ¿Y usted qué manda a Dios? A que usted lo perdone. A que usted perdone a esa persona que casi que lo deja en la quiebra. Un ejemplo, en su negocio. A ver, no, tranquilo, fulanito, yo te perdono por haberme robado tanto y por haberme dejado casi que en la calle. Te perdono. Ah, bueno, entonces puedo seguir trabajando. ¿Mañana a qué horas vengo? No, mañana a qué horas vengo, no. Usted está despedido. ¿Pero cómo así? ¿Que me perdonó? Sí, yo te perdono. ¿Y no puedo venir a trabajar? No, porque otra oportunidad no te doy. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, o más bien no recordar. No reviva ese episodio. Y por último, quiero hablarte de la reconciliación. Las relaciones llenas de resentimiento, finalmente, se van a acabar. Si usted no perdona, si usted que tiene su hogar, si usted no perdona, finalmente puede acabarse esa relación. Las relaciones llenas de perdón son las que prevalecen. Usted tiene que perdonar y practicar el hábito del perdón. Todos los días debe perdonar. Entonces, mire, las relaciones que practican el perdón van a prevalecer. Sin embargo, la restauración o la reconciliación de la unidad depende de varios factores. Y se deben cumplir condiciones para que se pueda restaurar nuevamente la relación. Y le voy a decir la diferencia entre perdonar y reconciliarse. El perdón tiene lugar a una sola persona. La reconciliación requiere la participación de los dos. Usted perdona, pero la otra persona tiene que comprometerse al cambio para que haya reconciliación. El perdón implica un cambio en el pensamiento del que ofende. La reconciliación implica un cambio también de comportamiento. El perdón
Yo doy, pero en la reconciliación la persona que me ofendió debe cambiar su comportamiento. Si no, no puede haber reconciliación. En conclusión, la conclusión es que la reconciliación, a diferencia del perdón, es una empresa que trabaja en conjunto. Para que haya reconciliación, se debe trabajar en unidad. Muchos quieren que haya reconciliación en el hogar cuando solamente uno está trabajando y el otro no. Uno nomás está trabajando por ya hay perdón, ok, pero no hay reconciliación porque solamente uno está poniendo de su parte, el otro no. Solamente uno está yendo a terapia, el otro no quiere. Entonces no puede haber una restauración o una reconciliación genuina. Ya nos perdonamos, un ejemplo, ya nos perdonamos, listo, ahora tenemos que asistir a una terapia de hogar, un ejemplo, pero solamente uno quiere asistir. Entonces ahí no puede haber reconciliación porque solamente hay trabajo de uno. La reconciliación es un trabajo de dos. Se necesitan dos personas comprometidas para reparar y restablecer la relación dañada. La reconciliación se enfoca en la relación, mientras que el perdón no requiere necesariamente una relación. Usted puede perdonar a una persona y no volverse a relacionar con ella. Pero si usted, además de perdonar, quiere reconciliarse, usted necesita relación. Necesita la relación. Entonces, mire, como conclusión, con todo esto, ¿a qué voy? A que Jesucristo hizo eso por nosotros. Nos perdonó y nos reconcilió con Dios. Y tenemos paz con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Eso quiere decir que perdonar siempre requiere un sacrificio de tu parte. Usted, en este momento le hablo a los heridos, a los que no han podido perdonar. Yo te invito a que te liberes, a que sueltes eso, en el nombre de Jesucristo. Suelta eso, no pensando en el que te ofendió, sino pensando en ti. Pensando en ti, libérate. Pensando en ti, perdona. Como dice la palabra de Dios, que el Señor nos perdonó por amor a Él mismo. Una persona que perdona es una persona que se ama. Si usted es capaz de perdonar a otro, es porque usted mismo se ama. ¿Yo por qué perdono? Porque me amo. Y como yo me amo a mí mismo, yo logro perdonar, aunque esa persona jamás me ha pedido perdón. Aunque esa persona no cambie su comportamiento, aunque esa persona no se reconcilie conmigo, yo lo perdono. ¿Por qué? Porque me amo. ¿Cierto? Y como me amo, suelto. En el nombre de Jesús, suelte esa herida y pídale a Dios que le ayude a pasar el proceso del perdón. Te va a doler, pero el perdón trae un alivio al alma. Y segundo, le hablo también a los que quieren reconciliación. Si usted quiere reconciliar, si ha sido, ahora sí, volteamos la hoja, si ha sido usted el que ha ofendido y la persona, bueno, ya digamos que lo perdonó, y usted ofendió y usted necesita reconciliación, yo le digo, cambie. Participe en la reconciliación con la persona a la que usted ofendió, porque de lo contrario no habrá reconciliación. ¿Dice amén? Póngase de pie, por favor, y permítame orar por usted. Y levante sus manos ahí donde usted está. Y con sus manos en alto, ponga su corazón delante de las manos de Dios. Ponga su dolor delante de las manos del Señor. Con sus ojos cerrados, dígale, Señor, aquí traigo en tus manos mi dolor, lo que me duele, la ofensa que me hicieron, la traigo delante de ti, en el nombre de Jesús. Y preséntele, preséntele ese dolor a Dios. Preséntale tu amargura a Dios. Y permite que Él, como buen cirujano, entre a tu vida y te sane en el nombre de Jesús. En el nombre